¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Contraste, este espacio de análisis que les ofrece Navarra Televisión. Es viernes por la noche. ¿Están cansados? ¿Están relajados? ¿O están estresadísimos de esta semana que ha pasado? ¿O que ya el curso empieza a avanzar y uno dice, por favor, que lleguen las vacaciones cuanto antes, que ya es San Fermín? Pues aquí estamos para hablar precisamente del estrés y de cómo saber gestionarlo, porque en principio es bueno, pero tiene esa cara negativa. Todo esto lo vamos a hablar, como siempre, en esta mesa con expertos en la materia. Uno de ellos es Alejandro Fernández Montero, pertenece a Medicina del Trabajo de la Clínica Universidad de Navarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Estamos relajados, tranquilos? Estamos desestresados. Desestresados, eso está bien. No sé si también está desestresada Beatriz Gutiérrez, que es psicóloga clínica de la Fundación Argivide. ¿Qué tal estamos? Muy bien. ¿También relajados? Relajada y encantada de estar con vosotros. Bueno, no sé si claro, será verdad lo que me decís, pero desde luego bastante tranquilos os veo. A ver si nos dais unas cuantas pistas para conseguir estar así de bien. Edurne Urrutia es psicóloga técnico en riesgos psicosociales, lo he dicho bien, de Prevención Navarra. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, ¿También encantada relajada? también. Bueno, más o menos. Bueno, pues nada, estos son nuestros tres invitados, como ven, saben de la materia, y estas son las cuestiones que, si les parece a los que están aquí en la mesa y si a ustedes en casa les parece bien, les mostramos, porque son las cuestiones que nos planteamos en Contraste. La palabra estrés proviene del inglés stress, que significa tensión. Muchos la asocian con algo negativo, sin embargo, es una reacción del organismo humano para afrontar una situación que se percibe como amenazante. Se trata, por tanto, de una respuesta natural y necesaria para afrontar las cuestiones del día a día. Ciertamente tiene su cara oscura, y es el riesgo de convertirse en una patología. En Contraste nos planteamos dónde se encuentra la frontera entre el estrés bueno y el que empieza a ser perjudicial para la salud. ¿Cuáles son las señales de alarma? ¿Cuáles son las claves para gestionarlo de manera correcta? Bueno, pues esta es parte de la cuestión que nos planteamos. A partir de aquí saldrá, pues suponemos, distintas cuestiones, pero lo cierto es que no todo el mundo sabe que el estrés es bueno. O sea, en principio la gente tacha el estrés, o estás estresado, eso es malo, pero en principio es algo bueno, Alejandro. Bueno, pues cierta presión laboral es importante, ¿no? Para mantenernos alerta, para mantenernos motivados en el trabajo. Entonces, esa frontera de que habláis, ¿en dónde está? Pues cuando hay un desequilibrio entre esas exigencias laborales, esa presión laboral y los conocimientos y las cualidades de esa persona, ¿no? De ese trabajador. Entonces, tanto hacia un lado como hacia otro puede llegar a producir un estrés, ¿no? Con esa falta de presión o con ese exceso de presión que podemos tener en nuestro trabajo. Lo cierto es que el estrés, estamos hablando de que es algo bueno. Casi todo el mundo está estresado hoy por hoy. Yo conozco a alguno o alguna que hace falta, necesita un poco de estrés, le vendría bien. O sea, esto es una cosa que incluso podría ser bueno para algunos, pero ¿cuáles serían las alarmas, Beatriz, que uno dice, esto empiezo a no dominarlo? Es verdad que, hombre, cierto reto es bueno porque nos activa, porque nos hace estar alertas y sacar quizá lo mejor de nosotros mismos en el mundo laboral, pero ¿cuándo se empieza a decir, alerta? Sí, estoy de acuerdo con vosotros en que el estrés en principio es bueno, porque es la tensión que tenemos ante la vida y que nos conlleva a activarnos para afrontar las situaciones ante las cuales pensamos que no tenemos los recursos suficientes. Puede ser laboral o en diferentes situaciones de nuestra vida. También los estudiantes en exámenes están muy estresados. Sí, sí, desde luego. Entonces, la verdad que el estrés nos puede dar más problemas en la medida que se va alargando en el tiempo. Es decir, el estrés se puede ir alargando en el tiempo, estamos sobresaturados durante mucho tiempo y a veces sentimos que no podemos parar, que no podemos estar corriendo, activados, alertas para responder rápido a las cuestiones de la vida, ¿no? Entonces, si no paramos y nos ponemos a pensar y decir, tengo que hacer algo para relajarme, para tomar un tiempo, puede ser que empiecen a aparecer pues, irritabilidad, problemas para dormir, que sienta que estoy muy tensa, que me puede doler la musculatura, que en casa mi marido me diga, ay, de verdad, no hay quien te aguante. En el trabajo eres perfecta, rindes mucho, pero en casa no hay quien te aguante, ¿no? Entonces, es ante esos primeros signos cuando tenemos que decir, algo está pasando. Uno es consciente, en principio, cuando uno empieza a estresarse, ese estrés del malo, uno es consciente.
Hombre, pues a veces sí, a veces no. Depende. Hay veces, como ha dicho mi compañera, que tú sí que eres consciente de que estás cambiando tu comportamiento, que tienes unas conductas que no son habituales, que tienes unos pensamientos muy negativos, que estás falto de energía, que no te apetece hacer nada, apático. Y te das cuenta y bueno, pues estás por lo menos en el paso de hacer algo. Y otras veces te lo tienen que decir, pues igual gente a tu alrededor, ¿no? Pues pareja, amigos, compañeros y demás, oye, que te notamos que no estás bien, que enfadado estás últimamente, que cómo nos contestas, que haces cosas que no nos gustan, que tú no eres así. Y es un poco eso, la señal de alarma que a veces necesitamos pues, para darnos cuenta y reaccionar, ¿no? Me pregunto si uno está estresado, y uno está estresado desde que se levanta hasta que se acuesta, es decir, está estresado en casa, en el desayuno, a primera hora, luego cuando va a trabajar, luego cuando, no sé, si tiene suerte ir al gimnasio y va al gimnasio, y luego vuelve con los amigos. O sea, uno está estresado o, en general, o uno se estresa en el trabajo o en casa, digamos, por apartamentos estancos. Uno está permanentemente estresado o se estresa en un lugar concreto. Por ejemplo, una madre que se queda en casa y tiene 2 niños y ahora viene no sé quién y entonces se queda embarazada y entonces está estresada, está en casa, pero irse a trabajar le produce una liberación total. ¿Eso es real o no? ¿O uno está? Eso puede ser real. Es más, si uno estuviera estresado en el trabajo y cuando fuera a casa fuera capaz de desconectar y llevar una vida más tranquila, disfrutar de su familia, realizar actividades de ocio, dedicarse a otros temas y desconectar de la alta activación y de la alta exigencia, del alto estrés que lleva en el trabajo, por la presión, bueno, a veces en los trabajos hay que rendir mucho, hay que hacer cosas rápidas, tienes que estar continuamente aprendiendo cosas nuevas. Si eso en casa se pudiera hacer, o cuando sales con los amigos, o cuando sales a dar una vuelta por Pamplona, pues estarías menos estresado. O el estrés te pondría menos en riesgo de desarrollar una enfermedad física o de salud mental. ¿Estáis de acuerdo con esto, en principio? Sí, sí, sería imposible estar continuamente en todos los ámbitos de nuestra vida estresados y con unos niveles elevados de nerviosismo y de activación, ¿no? En algún momento hay que parar y recuperar. Lo digo porque en principio uno cuando está muy estresado se suele llevar el estrés a casa o al trabajo, ¿no? Según. Otra cosa es eso, que los comportamientos que tengamos fuera de la situación de estrés sigan siendo, bueno, pues manifestaciones de que algo nos está pasando, ¿no? Pero continuamente estar enfrentándonos en todos los ámbitos de nuestra vida a situaciones de estrés sería algo complicado de gestionar, o sea, es algo difícil. No sé, Alejandro, si somos capaces de gestionar, bueno, de gestionar tendremos que gestionar nuestros estrés, esto lo vamos a hablar después, pero sí hacernos más capaces de llevar más carga de trabajo, porque eso sería bastante bueno, ¿no? O sea, uno dice, no sé, nuestros abuelos en la guerra soportaban una situación que eso sí que supongo que será estrés, pero llevado a términos muy importantes y uno, digamos, que se hace capaz, ¿no? Y ahora hay veces que nos miran a nosotros y decís, os quejáis por casi nada porque tenéis un hijo y ya parece que es el fin del mundo, o nosotros vemos a los niños cuando van al colegio, decías antes lo de los exámenes y dicen, estamos estresadísimos, no podemos con nada. Y no sé si tiene que ver con nuestra capacidad de llevar las dificultades, la vida, lo que en principio sería normal. Un factor importante que a lo mejor nos diferenciaba de nuestros abuelos es la implicación que tenemos también en la actividad que nos produce el estrés, ¿no? O sea, en el entorno laboral, un trabajador implicado con la empresa, un trabajador acorde con el estilo de empresa, sufrirá muchísimo menos estrés porque se sentirá valorado, la empresa le dará una sensación a él de que lo valora y él responderá mucho mejor y aguantará más esas presiones laborales, esas exigencias que no le llegarán a producir el estrés. Pero digamos que podemos hacer algo por tolerar mejor el estrés, ¿sí? Sí, en principio cada persona respondemos al estrés de una manera diferente, ¿no? Hay personas que ante una situación de amenaza la perciben como algo que les va a desbordar, que no van a poder con ella, y hay otras, como dice Alejandro, pues que responden ante esa situación como un reto, como una oportunidad para el crecimiento, como algo que puede ser positivo, ¿no? Algo donde implicarse, algo donde salir reforzado a partir de ahí, ¿no? Entonces, esas personas son más resistentes al estrés, son personas más resilientes, son personas que son capaces de manejar el estrés de manera a veces continuada a lo largo de la vida, porque el estrés surge en diferentes momentos de nuestra vida, son capaces de implicarse con su vida, construir una vida que merezca la pena vivir y, por lo tanto,
cuando hay que estar estresado, estoy estresado, y cuando no tengo que estarlo, tengo las capacidades y la flexibilidad necesaria para dedicarme a otras cosas de ocio que me aportan bienestar, que dan riqueza a mi vida. Os voy a hacer la misma pregunta a los tres. Es una pregunta de examen, poneros nerviosos, poneros tensos, porque a ver si la sabéis responder. Me tenéis que decir cada uno algo. Si puede ser diferente, mejor, ¿no? Pero me parece a mí que la gracia de del estrés, bueno, la gracia no tiene ninguna, pero la gracia del estrés, en principio, es que cuando uno está estresado, ¿no? La gente de tu entorno te dice, no, descansa, no, tómatelo diferente, ¿no? Sobre todo esto que decías, no, tómatelo diferente, saca lo positivo. Pero cuando uno está en el hoyo, cuando uno está estresado, o cuando uno, bueno, pues tiene un jefe que no sé qué, o tiene una situación laboral que es difícil, o tiene una situación familiar complicada, bueno, cuando uno tiene tensión y está estresado, que venga alguien a decirte, no, hombre, pero si la vida es bonita. Tú dices, sí, bonita para ti quizá, pero ¿qué está pasando aquí? ¿No? Es verdad que a veces ese comentario a uno, pues quizá le tensa más, le pone más nervioso. ¿Cómo hacer que la cabeza, que puede ser que lo vea, dice, no, sí, efectivamente, ¿no? Puedo reconocer que mi situación es una tontería y no me tengo que preocupar pues, por los exámenes o por mi jefe, pues allá él, si está amargado, pues que haga lo que quiera. Mi cabeza dice, no te estreses, pero el organismo no duerme, el organismo está nervioso o el organismo no descansa. ¿Cómo le dice la cabeza al organismo obedece? Esa es la pregunta. Pues es complicado, porque es verdad que nos podemos dar cuenta de que algo pasa, pero no sabemos qué hacer, y ahí entran un poco, bueno, pues una serie de técnicas, estrategias y recursos que podemos utilizar, ¿no? Bueno, pues por recursos propios o por recursos a veces que tenemos que buscarlos fuera de nosotros, y para eso están los especialistas en la materia. Hay una serie de técnicas que nos ayudan a enfrentarnos mejor a esas situaciones, que además nosotros... Pues hay técnicas de relajación, hay técnicas de respiración para controlar un poco todas esas activaciones que nos ponen todavía más nerviosos. Hay una serie de pensamientos negativos que podemos cambiar para que no sean negativos y veamos las cosas más en positivo. Hay una serie de situaciones que podemos identificar que sabemos que nos generan estrés y nos podemos preparar y anticiparnos a esa situación para tener una mejor respuesta y que nos afecte lo menos posible. Al final son todo técnicas de prevención que podemos utilizar precisamente para que las situaciones de estrés que no van a dejar de estar ahí, que van a seguir estando ahí y que no las podemos evitar, nos afecten lo menos posible y además tengamos un resultado más positivo en cuanto a la respuesta, nos respondamos de forma más positiva. Has tenido ventaja porque eras la primera en la respuesta, habrás quitado algunas respuestas a los... Todas. Todas, no, seguro que alguna os queda, Beatriz. Sí, ha dado una respuesta muy amplia, la verdad. Venga, que sí. Podéis ir concretando, pero, prepárate. Para complementarla un poco, ¿no? Que sí. De eso se trata. Es verdad, estoy de acuerdo con mi compañera de que bueno, a veces tenemos que utilizar estrategias para tolerar el malestar. Es decir, cuando no podemos cambiar la situación, lo que nos queda es aprender a convivir con ella mejor, ¿no? De ahí la relajación, el mindfulness, que ahora está muy de moda y que mucha gente se dedica a hacer yoga, meditación, mindfulness, que realmente el mindfulness es una técnica de atención plena, es decir, que viene de Oriente y ahora en Occidente se está poniendo mucha gente, sí, muy en boga. Y el mindfulness es, vamos a estar atentos en este momento a lo que estamos haciendo y no a otra cosa, ¿no? Es decir, cuando por las mañanas me voy a dar una ducha, estate atenta en la ducha que te estás dando, ¿no? En cómo cae el agua por tu cuerpo, cómo huele el jabón, y no pensando en la cafetera, en cómo tienes que llevar a los hijos y en que luego tu jefe vas a llegar tarde y te va a decir que llegas 5 minutos tarde, ¿no? Que esto nos estresa más, ¿no? Es decir, es importante que los espacios estén restringidos, tanto a nivel mental como a nivel conductual. O sea, estar en lo que uno hace. Exacto, estar en lo que uno hace. También es importante que a veces durante el día nos permitamos darnos unas mini vacaciones, 10 minutos de vacaciones, para dedicarnos a pintarnos las uñas o dedicarnos... Ellos lo tienen más difícil. Ellos, no sé qué hacéis vosotros, Alejandro. Consultar el marca, por ejemplo. Consultar el marca, ¿no? Algo que nos gusta, o tomarnos una tableta de chocolate porque hoy hemos trabajado un montón y nos merecemos un premio, que puede ser unas loncitas de chocolate o puede ser comprarnos algo que nos gusta, ¿no? Todo eso son cosas que favorecen y que previenen que el estrés nos pueda llevar a la enfermedad. Alejandro, ¿te queda seguro alguna cuestión que aportar? Yo muchas veces a esto que se han referido ellas dos, le llamo muchas veces el egoísmo generoso, ¿no? Es el dedicarte a ti tiempo para luego poder dar lo mejor a los demás, ¿no? Entonces, pues ya sean las uñas, o sea, por ejemplo, o el ejercicio, o el irte a andar, o irte a hablar con una persona que te entienda, que te comprenda bien, estar atento a sus consejos, porque probablemente la persona que te conozca bien te va a dar también buenos consejos.
es importante esos breaks, ¿no? En el momento a lo largo del día para poder afrontar el resto, ¿no? O también muchas veces también se hace un traslado de emociones, por así, o sea, trasladar la cesta de las emociones a otros. O sea, si tengo muchos problemas en el trabajo, oye, pero habrá cosas que te van bien, ¿no? Pues te va bien la familia, tienes unos hijos estupendos, oye, pues ve a disfrutar con tus hijos, disfruta con tu marido, disfruta con tu mujer, y ya de esa manera también podrás afrontar mejor, ¿no? A lo mejor lo que en ese momento te está estresando. También quería añadir que a veces están estas estrategias que son para tolerar un poquito lo que es el estrés, y también a veces hay estrategias de cambiar la situación. Es decir, a veces también tenemos que dejar cosas y decir, bueno, mira, no puedo más, haz tú esto, ¿no? Y dejar. O también podemos planificarnos y organizarnos y estructurarnos para ver qué vamos a hacer en cada momento, que esto también ayuda mucho. Y también a veces podemos observar por modelado a otras personas que llevan niveles de estrés similares a nosotros, ver cómo lo hacen ellos para vivir bien y estar sanos y contentos en su día a día, ¿no? El otro día tuve una conversación muy interesante con una persona, está casada, tiene varios niños, y hablaba, claro, cuando has dicho el tema de, no sé si lo has llamado así, como el egoísmo generoso, de cuidarte tú para luego estar mejor para los demás. Si ponemos de ejemplo, en términos generales, a las madres con niños pequeños, ¿no? Es uno de los públicos más estresados, sobre todo si trabaja. Y sobre todo también porque le suele costar delegar, ¿no? Y parece que el marido no sabe hacer casi nada o poco, no sé, tiene 27 másters el ingeniero, y es ingeniero y se ha ido a Estados Unidos, pero no sabe poner el potito en el microondas. Es algo que algunas madres piensan que su marido es incapaz, ¿no? Quiero decir, hay gente que dice, ¿no? Es que tengo yo toda la responsabilidad, o al revés, bueno, si nos ponemos en la figura de él, pues igual soy un empresario que tal, no puedo, tengo no sé cuántas familias en mis espaldas, la responsabilidad, y le cuesta decirse esto, ¿no? Es decir, hay que cuidarse un poco para estar mejor para los demás. ¿Cómo se puede vencer esa batalla? Sobre todo porque me parece que, bueno, no sé, ¿no? Pero ese perfil de madre con niños que no delega es muy habitual y que trabaja y está absolutamente estresada y dice, oye, date un descanso, y te va a decir, no puedo. ¿Qué le dices? Pues mira, yo le diría a esta madre, ¿no? Esta madre que son muchas. Esta madre que son muchas, que pensase un poco, porque a lo mejor ella piensa, pues hay que ver a mi marido, siempre cuando llego, él solo le da juegos a los niños. Y yo estoy con los deberes toda la tarde. Efectivamente, yo con los deberes, yo tengo que pues, preparar la comida, me ha tocado baños y tal. Y entonces yo le diría a esa madre, pues ¿cuánto tienes que aprender de tu marido, no? Porque probablemente si lo dejas hacer, saldrán también esos deberes, saldrán también esos baños, los niños no se van a quedar sin cenar. Entonces yo creo que hay que aprender también a cuando se realizan las cosas un ambiente más distendido, más agradable, ¿no? En el caso, por ejemplo, ¿no? que nos llevan ahora de los niños, y eso pues lo podíamos trasladar al trabajo, porque al final, por llevar una mayor tensión, no vas a producir mejor, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Sí, totalmente. Yo le diría también a esta madre que ella está en todo el derecho de parar, de decir que no puede con todo y de pedir ayuda, porque pedir ayuda a nuestro entorno social es importante, y que la vida es una carrera de fondo, y como es una carrera de fondo nos tenemos que cuidar, porque si no nos cuidamos y somos responsables de nuestra propia salud, pues caemos en el riesgo de luego necesitar una ayuda especializada, ¿no? Lo que pasa es que ese pedir ayuda conlleva a que igual las cosas no son exactamente como tú habías pensado que se hiciera, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, un caso absolutamente real, tú dices, dale de cenar a los niños, y dice, dale merluza y fruta. Y va, pues supongamos que es él, no me ha dado por él, pero ella, da igual, pero él no ha cogido merluza, ha hecho hamburguesa y yogur. Y entonces tú has delegado la cena, pero el producto final ha sido diferente. Y hay veces que cuesta decir, oye, pues esto no es importante, ¿no? Pero de repente nos hemos estancado con la merluza y por qué la estaba hamburguesa, ¿no? Esto es un ejemplo real, ¿eh? Es un ejemplo absolutamente real y nos parece que tenía que ser así. Okay. No, y es verdad que has dicho un poco la palabra, ¿no? Importante. Es verdad, en todos estos temas hay que aprender a gestionar un poco también el tiempo.
a distinguir lo importante de lo urgente, las cosas que tienen prioridad sobre otras y cosas que, bueno, que a lo mejor estamos gastando muchas energías en ellas y estamos desgastándonos mucho en un tema que realmente, bueno, pues el resultado no tiene ninguna importancia, ¿no? Importante eso, pues que sepamos discernir un poco todas esas cosas. Importante también los estilos de personalidad, ¿no? Pues hay gente que tiene unos estilos de personalidad muy concretos, con unas características muy concretas que hace que, bueno, que estén mucho más, tengan mucho más riesgo, por así decirlo, a situaciones de estrés, a enfrentarse a situaciones de estrés con un daño a su salud que otras, ¿no? Pero ya pues depende también de características de personalidad que habría que trabajar ya no solo en las situaciones de estrés, sino un poco ese tipo de personalidad y esas características de comportamiento y actitudes que se tienen, ¿eh? Tirando del hilo de esas personalidades o de esas formas de ser, ¿no? Yo lo suelo denominar hombres o mujeres Excel, ¿no? El Excel es un programa informático que está todo en una casilla y todo tiene que estar absolutamente milimetrado y perfectamente definido cuál es el siguiente paso. Para esa gente, por ejemplo, decir, oye, no pasa nada, o no es importante, o distinguir lo urgente de lo importante, no pasa nada porque sea hamburguesa, o no pasa nada porque sea merluza. ¿Cómo hacer, ya poniendo patas y poniendo cuestiones concretas, para separarse de eso, ¿no? Para decir, voy a salir de mi casilla, voy a salir... Bueno, pues de esto que al final dices, oye, voy a intentar alejarme un poco del asunto para ver entre lo urgente y lo importante. Esto que es muy fácil decirlo aquí, tranquilamente, un viernes por la noche, que bien estamos. ¿Cómo se hace para decir, oye, igual no pasa nada porque, yo qué sé, o sea, no planchemos hoy y planchemos mañana? ¿Cómo hacemos esa separación? ¿Qué me decís? Yo, cuando era estudiante, un médico en la consulta pues tenía también una paciente que estaba así, ¿no? Muy estresada y tal vez era un digestivo. Y entonces el médico cogía, tenía un cuadro detrás y le pegaba un toque al cuadro y decía, y claro, el cuadro se quedaba vuelta al aire, ¿no? Oye, ¿importa algo que esté eso vuelta al aire, no? Y entonces la señora le miraba y dice, pues no importa. O sea, yo puedo seguir aquí atendiéndole a usted, que para eso está usted aquí. Yo sigo preocupándome por su salud y yo voy a intentar porque usted se encuentre bien, ¿no? Entonces, yo creo que a estas personas hay que hacerles ver que las cosas funcionan, aunque no sea todo tan cuadriculado, ¿no? Igual que todo el contrario, el que pasa totalmente hay que hacer, no, hay que darle a la vida un poco de toque cuadriculado para que puedan salir las cosas, ¿no? O sea, intentarle llevarle un término medio. El término medio, ¿cómo gestionamos eso? ¿Te ha caído a ti la respuesta al término medio? Porque son grandes congresos en las familias. ¿Qué es el término medio, no? Bueno, realmente las personas más resilientes, que es lo que todos queremos, son personas pues, más flexibles, que toleran más la incertidumbre, que trabajan más con la dialéctica, con los términos medio y que, como mis compañeros dicen, pues, son capaces de dar prioridad a las cosas que son más importantes en la vida, como puede ser la salud, más que si el niño hoy come hamburguesa o come pescado, ¿no? Y es capaz de pues, decir, pues hoy ha comido pescado, pues mañana pongo yo la hamburguesa. Quiero decir, se adaptan y transforman la situación. Es decir, si el marido ha dado hamburguesa, era lo que había dado el marido, pues al día siguiente ella adapta, transforma la situación y le da pescado, ¿no? Y entonces así nos quedamos tan contentos. El niño come pescado y hamburguesa, estoy contenta con mi marido y además me ayuda en casa. Perfecto. Supongo que pararse y pensar, o sea, esto que decía un autor que el botón más importante de un electrodoméstico es el botón pausa. Supongo que porque uno puede pararse y reconducir, ¿no? Si se ha equivocado una lavadora, pues antes de que se te quede el jersey como para tu hijo de 3 años, pues lo sacas antes y reconduces el programa, ¿no? Pero esto de pararse y pensar a veces no es fácil. Corremos mucho. Supongo que esto de pensar y decir, oye, para mí qué es lo importante, oye, para mí qué es lo urgente, oye, esto es una tontería, no le voy a dar importancia, tiene que ver con pararse, no sé si antes hacías referencia a la meditación y es en esta línea, pero y colocar un poco las cosas, ¿eso ayuda a gestionar el estrés o no? Sí, claro que ayuda, inevitable, porque uno de los factores además que nos ayudan mucho para saber gestionar de forma adecuada el estrés es identificar precisamente esas situaciones que nos generan estrés, en qué momento, por qué motivo, para poder luego pues eso, utilizar el recurso adecuado para solucionarlas, con lo cual el hecho de pararse a identificar, a pensar, a ver cómo me comporto y cómo me gustaría comportarme, qué tipo de cosas me gustaría cambiar, es importante. Esto que dicen que es importante reírse de uno mismo, porque ayuda y va bien para evitar el estrés, eso de reírse de uno mismo, en concreto, ¿cómo se hace?
Porque claro, todos recomendáis lo de reírse, no tomarse en serio, reírse de uno mismo, sí, claro. Pero eso, ¿qué pasa? Te ves al espejo y dices, vaya pinta que tienes. Y no es que te rías, sino que igual te agarras un mosqueo mucho peor. Entonces, ¿cómo se hace eso de reírse de uno mismo? Mira, yo esto considero que reírnos de nosotros mismos es importante, ¿no? Y también aprender a que si nos equivocamos no pasa nada y aceptar que todos somos humanos, que tenemos imperfecciones, que nos vamos a equivocar 1 y 2 veces y que seremos capaces de volvernos a levantar para seguir adelante, ¿no? Entonces yo a veces en consulta vienen personas que dicen es que me levanto y empiezo, es que soy tonta perdida, que no te ha salido nada bien, y yo digo, sí, tú a tus enemigas tenlas bien en casa, te metes con todas, las tienes a todas metidas en la cabeza, ¿no? Y me miran y me dicen, ¿cómo que las tenga metidas en casa? Y digo, sí, tú tienes a tu enemiga metida en tu cabeza. ¿A quién quieres tener cerca? Y entonces te dice, no, a mi mejor amiga, ¿no? Entonces, un recurso importante es ser nuestros mejores amigos, ¿no? Ser nuestros mejores amigos y conscientemente, a veces, tratarnos bien, cuidarnos bien, hablarnos con respeto, hablarnos con cariño, no insultarnos, darnos ánimos, ¿no? Darnos ánimos es muy importante. ¿Cómo nos reímos de nosotros mismos? Bueno, pues... Entiendo que es difícil, que las preguntas no estaban preparadas, pero seguro que se te ocurre algo. Pues, a ver, efectivamente creo que también es importante valorarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, ser nuestras propias madres, ¿no? O sea, que nos querramos, pues luego, para podernos, la verdad, para que funcionen mejor las cosas, ¿no? Sí. Y eso, pues, reírte, o sobre todo lo que decía Beatriz, es valorarse, ¿no? O sea, más que reírse, valorarse uno mismo, ¿no? Es muy importante, sí. Es que luego también hay veces que decís, ¿no? Es importante hacer deporte y tal, ¿no? Yo veo que la gente luego le estresa irse a hacer deporte. O sea, hay que hacer deporte y está muy bien, pero luego uno dice, no, tengo que ir a hacer deporte y luego tengo que ir al gimnasio. Y digo, pues al fin ya es, pues párate, ¿eh? O sea, pues no vayas, no hagas deporte, no vayas al gimnasio. Pero quiero decir que hay veces que nos pasamos de rosca hasta en eso, ¿no? O sea, nos ponemos unas obligaciones que dices, ahora va a ser una obligación lo de ir al gimnasio y comer lechuga fresca, porque va bien para la dieta, quiero decir, ¿no? Hombre, todo en su justa medida. Es verdad que unos hábitos de vida saludables, pues en cuanto a ejercicio físico, deporte, bueno, pues actividades de ocio, de tiempo libre, gestionar un poco eso, lo que es el ámbito fuera del trabajo, familia, hijos, pareja y todas estas cosas ayudan en su justa medida, porque es verdad que bueno, el deporte en concreto, lo que has comentado, nos ayuda a descargar nuestras energías, a rebajar un poco nuestros niveles de tensión, al final pues dormimos mejor, estamos más satisfechos con nosotros mismos, tenemos mejor autoestima incluso, pero todo en su justa medida, ¿no? Sin que esa actividad que se supone que tiene que ser de descarga y de facilitar y de mejorar tu salud se convierta en una exigencia, en algo obligatorio y en algo que al revés, ¿no? nos da una connotación negativa a lo que debería ser positivo. Es lo que hablamos antes, ¿no? Es el cierto estrés que es necesario, ¿no? Pues el cierto orden en la vida, la cierta organización, pues es necesario también, ¿no? O sea, equivale un poquito al estrés. O sea... Supongo que el decir no puedo es malo. No sé, lo supongo, no tengo ni idea, pero el decir no puedo me refiero a decir no puedo con esta situación, no puedo, o sea, realmente cuando uno se desploma y dice no puedo más, o no me aguanto ya, o sea, esta manera ya ¿no? Porque hay que tratarse bien, hay que darse pensamientos positivos y demás, pero uno al final pues suena el despertador y dices, otra vez yo, o sea, no hay escapatoria, o sea, tengo que volver a convivir conmigo misma, ¿no? Entonces, hay a veces es complicado, cuando uno dice no puedo más, esto... Quizá es el momento en el que hay que tomarse menos en serio y decir, oye, hay días que uno tiene malo y no pasa nada, oye, pues si tienes malo, pues tranquilo, ¿no? Sobre todo con esos caracteres que igual son más perfeccionistas, ¿no? Y dice, bueno, pues no pasa nada por tener un día malo, por tener 2 o una semana y darse un poquito de margen. Lo de darse margen yo creo que es importante, ¿no? Es importante y es importante pararse a pensar el por qué te levantas y dices no puedo, ¿no? Algún motivo tiene que haber y el hecho de reflexionar sobre esas situaciones que te hacen tener ese pensamiento tan negativo, pues hay que pararse y ver lo que se puede hacer ahí, ¿no? Pero yo no veo negativo el decir no puedo. Hay veces también que nos enfrentamos a situaciones que no podemos asumir, que nos superan, que nos desbordan, y el reconocer que nuestros recursos no son adecuados a esa situación es algo positivo también. O sea, aprender, ¿no?, a decir que no es importante. No somos supermanes y no podemos con todo lo que se nos echa encima. Entonces, ahí tenemos que saber lo que podemos y lo que no podemos, saber enfrentarnos a eso, pero reconocer también que hay situaciones pues, que nos superan y prepararnos pues, para que nos dañen lo menos posible.
siempre, pero no creo que es algo que tengamos que como negativo. No somos seres excepcionales y tenemos que saber el límite de lo que podemos, no podemos, incluso de lo que podemos cambiar y lo que no podemos cambiar. Hay cosas que no dependen de nosotros y tenemos que aceptar como son. Esto de aceptar y de conformarse con lo que hay tiene pinta de que es importante y que puede ser el camino, ¿no? Es decir, no estar siempre queriendo más o queriendo otra cosa, sino, bueno, asumir lo que hay y, sí, no sé si la palabra es conformarse, ¿sería conformarse? Un cierto afán de superación, ¿no? Yo creo que es importante meterlo también, ¿eh? El conformismo puede crear pues un poco de apatía también, ya el resto no tiene uno más metas y falta de interés por seguir, ¿no? No, iba más hacia el decir, pues tengo estas vacaciones, pero necesitamos otras o necesito cobrar más. Bueno, igual sí, hay quien necesitas cobrar más, pero quiero decir, siempre queremos un poco más de, pues eso, ¿no? Un plan mejor, un descanso mejor. Bueno, pues si tenemos, pues eso, que podemos dar la vuelta a la manzana, pues hombre, también saber disfrutar de la vuelta a la manzana no está mal, ¿no? Digo yo. Cada uno se plantea los que le interesan, pero hay que ser consciente de lo que se puede y lo que no se puede, ¿no? Que sean metas realizables, que nos supongan un estímulo. Por ejemplo, si yo digo, este fin de semana me encantaría ir a las Islas Fiji y todo mi objetivo es irme a las Islas Fiji, pues tiene pinta de que no va a salir y que va a ser terrible y que entonces va a llegar... Es una irrealidad, y la realidad, ¿no? absoluta, ¿no? Hay que meterse más por la cuesta. Bueno, nos quedan... Dime. En ese sentido, es verdad que ahora mismo en nuestra sociedad es como que se valora más el tener que el ser, ¿no? Y a veces poder aceptar lo que es la realidad y también aceptar que nosotros somos una cosa y que igual no tenemos las Islas Fiji, no, que tenemos pero Pamplona. Que tenemos Pamplona y que Pamplona es muy bonito y poder valorar lo que hay en Pamplona, valorar la naturaleza de Pamplona, pues a veces nos puede dar más bienestar que irnos a las las Islas Fiji. Pues Pamplona, Tudela, Tafalla, Sangüesa, cualquier rincón de nuestra Navarra es perfecto para pasar el fin de semana, pero antes de irnos vamos a pedirles a los contertulios expertos esta noche, que era la primera vez que venían a la televisión, pero ya ven que son absolutamente duchos en la materia y ya están metidos absolutamente en harina, un consejo, un aspecto, una idea que quieren o que queráis que nos quedemos, que aprendamos esta noche porque consideréis que es importante y que nos vayamos este fin de semana con ella a reflexionar sobre esta o que nos la apliquemos a nuestra vida. Pues yo diría que deberíamos pensar que el estrés no es algo que tenemos que sufrir, sino que tenemos que aprender a gestionar, que es algo que está presente en nuestra sociedad, que va a estar presente siempre en nuestra vida, que no podemos obviarlo ni eliminarlo y que ya que vamos a tener que convivir con él, bueno, pues vamos a aprender a gestionarlo en vez de estar pues continuamente sufriendo, pues porque padecemos estrés. Bueno, Beatriz. Yo reafirmo lo de mi compañera, que el estrés es algo positivo, que puede hacer que rindamos mucho más, que seamos más creativos y como dice un compañero mío de trabajo, si quieres que alguien te haga algo, búscate a un estresado que está muy ocupado y que se compromete con muchas cosas. Alejandro. Yo iría más un poquito a los estresores, y les daría el consejo de que a todos nos gustan cuando hacemos bien las cosas que nos lo reconozcan y que nos lo digan, y entonces pues que eso, feedback positivo y decirle a la gente cuando se le hace bien las cosas, pues reconocerlo y comentárselo. Pues estos son los consejos que nos dan Alejandro, Beatriz, Edurne. Gracias a los tres por haber acudido esta noche aquí. Yo estoy bastante más relajada. Me voy a publicidad mejor de lo que he entrado al programa, así que gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a ir a publicidad, volveremos enseguida para hablar con el nuevo presidente de CONCAPA. Mientras tanto, relájense en el sofá. Hasta ahora mismo. Pues continuamos en Contraste y continuamos en este espacio de análisis para cambiar absolutamente de tema, porque dejamos a un lado el estrés para hablar de educación, aunque hay que reconocer que el profesorado es una de las profesiones con mayor índice de estrés. No sé si estará estresado el nuevo presidente de CONCAPA Navarra, que es Pedro Baile. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Estás estresado o no estresado en este nuevo puesto? Bueno, ¿Lo llevas estoy bien? Aterrizando. Aterrizando, pero llevabas tiempo de vicepresidente. Sí, sí. Hombre, era ya un equipo el que estábamos conformando la junta directiva de la federación y bueno, pues ha habido un relevo en la presidencia. Cambiamos de cabeza. Cuando hablamos de CONCAPA, en Navarra muchos lo conocen, otros no, pero ¿tú cómo harías la carta de presentación de CONCAPA? Hombre, pues yo lo primero,
haría que nos pusiéramos una medalla en el pecho, y porque, claro, lo que no sabe la gente es, por ejemplo, que es la primera ONG de Navarra. Ah, mira. Se constituyó en 1909, creo que es. Antes de ayer, prácticamente. Sí. Y bueno, ahí tenemos el archivo bibliográfico que tenemos en nuestro poder, pues es muy interesante. Por ejemplo, el otro día conseguimos el primer ejemplar de la primera revista que publicó Concapa. Y bueno, lo presentamos en la junta que tuvimos el viernes, en la que hubo el cambio en la presidencia. Y el comentario generalizado de todos los miembros de la junta era: es que los problemas siguen siendo los mismos. Bueno, pero supongo que con ilusión renovada. Al final, Concapa alberga, digamos, a 43 asociaciones de padres en Navarra, de colegios públicos y concertados, algo que en principio sorprende, ¿no? Públicos poquitos, ¿sí? Esa es la realidad. Evidentemente nuestro porcentaje más mayoritario principal es dentro de los colegios concertados, ¿no? Bueno, pero aunque haya poquitos, tenéis un poquito de todo. Y vuestros objetivos son, por ejemplo, el derecho de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos. Claro, cuando uno formula ese tipo de conceptos, derecho a elegir la educación de sus hijos, hombre, parece que en el siglo XXI, en los tiempos que corren, hombre, lo del derecho a elegir la libertad en educación, en principio ya está ganado. Bueno, eso a lo mejor no es así. Todo así. No es así, ¿no? La realidad es que, y partiendo de la premisa que en Navarra quizá estemos en una situación privilegiada, ¿no? Pero cuando tenemos reuniones de Concapa Nacional, hablas con compañeros de otras comunidades y ves que lo están pasando muy mal, ¿no? La educación principalmente concertada, ¿no? ¿La educación concertada lo pasa mal especialmente por temas económicos o lo pasa mal por otro tipo de cuestiones? Claro, la administración tiene la llave, que es el concierto. Entonces, en la medida en que te facilite recursos, habrá más libertad o no. Porque, claro, si decimos, bueno, la libertad está garantizada, sí, está garantizada, pero si la educación concertada tiene muchos problemas, muchas trabas para poder desarrollar en igualdad de condiciones su trabajo, pues entonces yo, perdona que te diga, pues a lo mejor no creo tanto en esa libertad, ¿no? ¿Cuáles serían entonces los objetivos prioritarios? ¿Qué es lo que, digamos, tú acabas de llegar a la presidencia? ¿Tus objetivos, tus primeros retos, cuáles serían? Hombre, mantener la línea ya trazada, no por la anterior presidencia, sino en líneas generales, pues, de siempre, que no es otra, pues, como decíamos, luchar, trabajar por esa libertad, ¿no? Para que los padres estén en condiciones de igualdad para poder elegir una educación pública o concertada. Y evidentemente nosotros lo que defendemos es la educación en unos valores religiosos católicos, porque evidentemente no nos podemos olvidar que Concapa es una confederación católica de padres. Esto de católico ahora mismo se lleva bastante mal. Quiero decir que no se encaja muy bien que lo católico tenga que ser una necesidad real en la sociedad. Es decir, oye, si tú eres católico, pues fenomenal, pero en tu casa, con los tuyos, cierras la puerta y ya está. Entonces esto de, bueno, pues una confederación de padres que pidan encima como cierta libertad para seleccionar una educación en valores religiosos, hay gente que le puede no gustar o puede decir... Pues para eso tienen la posibilidad de elegir en libertad y optar por otro tipo de educación. A mí me parece, bueno, no, evidentemente no lo comparto, o sea, yo prefiero la educación de mis hijos en una serie en valores católicos, cristianos, y lucho por ello. Pero respeto total y absoluto por la persona que propugna y tiene otras ideas. ¿Es fácil convivir con ideas tan diferentes? Porque lo mismo que hay, bueno, confederación de padres católicos, también hay, digamos, las asociaciones inversas absolutamente, ¿no? A la hora de repartir el queso, por decirlo de alguna manera, ¿se reparte con paz y serenidad o no terminamos en la sociedad, en concreto, en esta muestra de padres al final, de decir, oye, pues tú
yo respeto lo tuyo, tú respetas lo mío y tan contentos. Parece que hay una pugna por debajo continua y constante. Hombre, en el caso de Navarra hay distintas federaciones de padres, porque aquí, a diferencia de lo que pasa en el resto de España, hay un elemento diferenciador que es el euskera, ¿no? Entonces, así como en el resto de España pues está CEAPA, lo que aquí es Erricoa, y CONCAPA, aquí intervienen otras federaciones como puede ser Sorchen, tal, ¿no? Entonces, bueno, es triste que hay en determinados órganos colegiados consultivos del Gobierno de Navarra, por ejemplo el Consejo Escolar de Navarra, pues hay muchas veces que los posicionamientos están enrocados. Y bueno, y cuando se hace una propuesta, pues todo el mundo prácticamente sabe lo que va a salir, porque las posturas están bueno, pues están definidas, muy definidas, ¿no? Yo ha habido veces que he votado a favor de propuestas de Erricoa, porque es que si va en defensa, si es una propuesta favorable a los padres, ¿por qué no? O sea, es que... Entonces, bueno, pues a mí, yo lo que pediría es que todos, nosotros los primeros, bueno, pues estemos defendiendo la educación de nuestros hijos en libertad. ¿Qué es lo que pasa para que sea necesario que los padres tengan unos órganos como pueden ser vosotros o unas federaciones para ser representados? Es decir, no hay efectivamente esa libertad, esa transparencia, esa facilidad de educación, y hace falta instrumentos como los vuestros para decir, oye, estos son nuestros derechos, oye, estos son... Hombre, al final esto es un movimiento de asociacionismo, ¿no? Y entonces al final pues la defensa de esos derechos de forma particular, individual, pues podría ser un tanto difícil, ¿no? Entonces al final este tipo de asociaciones lo que pretende es estar presente en distintos órganos para hacer oír la voz de los padres, ¿no? Bueno, pues en nuestro caso, como en el caso de CEAPA, Erricoa, etcétera, estamos presentes en todos los órganos del Gobierno de Navarra, Consejo Escolar, Mesa de Padres, etcétera. Estamos presentes en el Consejo Escolar del Estado. En concreto, Alfonso Aparicio, el anterior presidente, va como consejero al Consejo Escolar del Estado. Es decir, esa es nuestra presencia, nuestras formas de trabajar, ¿no? O sea que al final, todo padre que al final, digamos, es una muestra, pues hay muchísimos padres en Navarra, están todos, quien más, quien menos representados, cada uno, pues si es católico, si es más la defensa del euskera, al final, todo padre que lleva a su hijo al colegio está representado en el gobierno y ahí puede tener como cierta tranquilidad. En los órganos consultivos, sí. De gobierno. Sí. Hoy conocíamos que Comisiones Obreras propone extender la educación obligatoria a los 18 años. No sé si conocías esta noticia, ¿no? No sé qué te parece. Tenemos 800.000 jóvenes entre 18 y 24 años sin titulación en educación secundaria posobligatoria, de los cuales 500.000 están desempleados. Hombre, unas cifras bastante son cifras nacionales, obviamente, no son de Navarra. ¿Qué te parece esto de alargar la educación hasta los 18, la obligatoria? Yo lo que no me explico es por qué se ha quedado en los 18. Que hubiese subido a los 45 y entonces ya las tasas de paro se reducen considerablemente. O sea, a mí me parece una propuesta pues bastante pagana. Y, en fin, bueno, pues seguramente hayan trabajado, tenga su peso específico y le hayan dado dos vueltas, pero evidentemente no la podemos compartir. Nosotros lo que pensamos es que lo que hay que hacer es formar a nuestros jóvenes. Bueno, ya tendríamos otras cuestiones como la gratuidad real de la enseñanza infantil, de infantil a bachillerato, una gratuidad que no es real. ¿Podemos hacer más o menos esa afirmación? Vamos a ver, en Navarra la gratuidad es en cuanto a la escolarización, ¿no? Sí. Luego está todo lo que son materiales, que evidentemente ahí ya no, en Navarra, al menos la concertación, el concierto va hasta bachiller, ¿no? Por suerte, porque en otras comunidades la situación es harto distinta, ¿no?
Decíamos que puede ser más o menos la gratuidad de la educación, pero luego está el tema de los materiales, cosa muy interesante, como es, por ejemplo, las ayudas para el material, una experiencia que no ha salido muy bien. Material nos referimos a libros, sobre todo, sí. Una experiencia que no ha salido bien. Hombre, esta fue una propuesta que en su momento la aprobó el Parlamento de Navarra, propuesta que partió de Iniciativa de Izquierda Unida. Y bueno, se ha constatado, la realidad ha constatado que no ha sido demasiado acertada, ¿no? En concreto, justo antes de la ruptura del pacto de gobierno en Navarra, se había aprobado, y en concreto el Consejo Escolar de Navarra había aprobado el informe para la modificación del texto normativo. Todo luego se llevó al Parlamento y fruto de esa ruptura del pacto de gobierno se quedó en agua de borrajas, ¿no? Es un mecanismo que yo creo que a día de hoy no satisface a nadie, que es evidentemente mejorable, que incluso pues, ha habido colectivos que han salido beneficiados, es decir... Se han subido los libros, el precio de los libros, bueno, por ejemplo, ¿no? Lo has dicho tú. Bueno, sí. Eso dicen, No, sí, eso se comenta. Sí, sí. Entonces, bueno, pues es un sistema manifiestamente mejorable. Bueno, pues el Parlamento está como está, la distribución todos sabemos cuál es, y entonces pues este es un tema que desgraciadamente no pudo salir adelante. Nos tenemos que ir, pero antes me gustaría que nos dijeras cuál sería tu mayor ilusión razonable, ¿no? Uno puede tener ilusiones que dice, bueno, tardaremos 20 años en alcanzar esto, pero no, algo a corto plazo que, digamos, te haría especial ilusión o te parecería que fuera un logro, un avance para la educación en Navarra. ¿Qué te gustaría? A mí, personalmente, lo que me encantaría es que todos los padres de las distintas, la representación de padres de las distintas confederaciones existentes en Navarra, trabajásemos hombro con hombro en beneficio de nuestros hijos, independientemente de si son hijos que acuden a la educación pública o a la concertada. Bueno, pues no está nada mal. Desde luego ya se ve que Pedro Baile, que es el nuevo presidente de CONCAPA en Navarra, extiende su mano a los representantes del resto de colectivos. Así que a ver si te la agarran, si te cogen con la mano. Muchísimas gracias por haber acudido a este plato. Nosotros nos vamos a ir, volveremos como siempre dentro de 7 días puntualmente aquí a Navarra Televisión, aquí a Contraste, a este espacio de análisis. Mientras tanto, pues descansen, porque no va a hacer muchísimo calor, pero va a hacer un fin de semana bueno. Aprovéchenlo. Hasta el próximo viernes. Adiós.